Vamos, Santiago. Bien, aprovecho para repetir así queda grabado. La idea es que vayamos con las clases virtuales completando la carpeta. ¿Sí? Yo siempre voy a grabar las clases que son virtuales, y las voy a subir a la plataforma. ¿Sí? La idea es que ustedes tengan en la carpeta copiados los conceptos que yo les voy indicando que tienen que copiar, les haga una foto a la carpeta y me la envían como tarea. ¿Sí? Eso ya está todo asignado en la plataforma. Lo único que esto está preparado para la clase de la semana pasada, pero bueno, la semana pasada no hubo alumnos, así que es la clase con la que vamos a iniciar. Entonces, yo voy a grabar todas las clases de todos los jueves a partir de las 11:30, 11:35. Así esperamos a algún compañero que se enganche de la clase virtual. Vamos a desarrollar la clase. Yo les voy diciendo como si estuviéramos en una clase normal. Qué conceptos tienen que ir copiando, ¿sí? Ustedes van completando toda la carpeta, vamos entendiendo los temas que vamos desarrollando y demás. Sacan la foto a la hoja con nombre, apellido bien claro, la suben y eso es todo lo que vamos a hacer, ¿sí? Si ustedes cumplen con estos requisitos, tal vez quede algún ejercicio para hacer en 5 minutos después de la clase y demás, pero todos los que ven en directo así la clase, la videoclase, o lo ven después en video, completan y ya estamos. Bueno, entonces. Listo, profe. Justito, Juan, justito, Santiago. Entonces, ahora ¿Perdón? No escuché, ¿eh? No sé si alguien me estaba preguntando. No, fui yo que ahí me voy a meter con la computadora, por eso. Ah, ok. Bien. Entonces, les comparto pantalla y empezamos la clase. Ahí está compartiendo. Bien, yo no me presenté todavía, ¿no? No, todavía bueno. no. Ok, entonces primero me voy a presentar. No tengo cámara justo hoy, por lo general tengo. Justo hoy no tengo. Mi nombre es Pablo Mondino, yo soy ingeniero industrial. Tengo bastante experiencia en industria y bueno, en la docencia, desde los 20 años soy docente, más que nada en la facultad. Y hace como 5 años empecé a dedicarme también a la secundaria. Me encanta la docencia. Bueno, doy física con ustedes, también en el CASTA doy matemática. En IDE, no sé si lo conocen, el Instituto de Enseñanza que vamos cerca de Castañeda, una cuadra. También doy matemática y doy gestión organizacional en San Cayetano, ¿sí? Estas escuelas las mantuve siempre. Bueno, después hago algunas cositas mías de la profesión. Entonces, ya explicamos cómo nos vamos a ir manejando. Y vamos a hacer un pequeño repaso de lo que ustedes, tengo entendido, que dieron en ciencia, creo que con Nancy, no sé si la han cambiado. ¿Ciencia tuvieron con Nancy? ¿Ciencias básicas? ¿A quién tuvieron en ciencias, chicos? A Nancy. A Nancy, bueno, eso, bien. Entonces, la física en forma general es una rama de la ciencia, entonces primero deberíamos saber qué es la ciencia. Esto no lo copien, no es necesario. La ciencia, como acá dice, es una rama del saber humano constituida por un conjunto de conocimientos objetivos y verificables. Esto es importantísimo. ¿Sí? Conocimientos objetivos y verificables sobre una materia determinada que son obtenidos mediante la observación, voy a resaltar todas estas palabritas, observación, la experimentación y la explicación de los principios y causas y la formulación y verificación de hipótesis para caracterizar y demás, ¿sí?
¿Qué es importante? ¿Qué es lo que me importa que sepan ustedes de esta filmina, de este concepto de la ciencia? Hay una palabra que suena rara, pero está buena aprenderla. Se llama empirismo. Lo empírico, ¿sí? Lo empírico, ¿qué significa? Esos son conocimientos que necesariamente tienen que ser demostrados para considerarse ciertos. Por ejemplo, para hacer un ejemplo bien sencillo, podemos establecer que todas las cosas, todos los objetos caen hacia abajo. Entonces, primero observamos para dónde caen los objetos, para abajo. Hacemos la experimentación, explicamos los principios que rigen ese fenómeno, que las cosas caigan para abajo, que después vamos a ver que no es tan sencillo de entender. Se formulan y se verifican las hipótesis, y bueno, y ese es un conocimiento científico. Cualquiera de nosotros, incluido, o sea, ustedes como alumnos, puede verificar esto, que las cosas caen para abajo. El experimento lo hago yo, lo hacen ustedes, y ustedes pueden verificar esto que es tan simple, ¿está? El empirismo es una rama de conocimiento. La ciencia es una rama de conocimiento. Y lo que vamos a ver ahora, que es el método científico, es una metodología que nos permite llegar a ese conocimiento. Ahora, que tengamos que demostrar las cosas en la ciencia para considerarlas ciertas, no significa que en la rama del conocimiento, en todo el árbol del conocimiento, no haya ramitas de cosas que no se puedan demostrar. ¿Se entiende a lo que voy? En algún momento se impuso una pelea pseudo-intelectual entre la ciencia y la religión, ¿no? No hay ninguna pelea ahí en realidad, porque son dos áreas del conocimiento totalmente distintas. Doy un ejemplo solo. Me gusta hacer esta aclaración porque esto se confunde muy seguido y hay gente muy capacitada que comete estos errores que son bastante básicos y con un par de ejemplos se entiende. No voy a profundizar demasiado en el tema, pero para tener claro qué es la ciencia y para qué sirve. La ciencia nos sirve para un montón de cosas, pero no para todo, ¿sí? Primero, por limitaciones del propio método. El método es excelente, ¿eh? El método científico, yo vivo de eso. El método científico es excelente, pero para lo que sirve. Para otras cosas no sirve. Si yo quiero demostrar fenómenos físicos, como lo que vamos a hacer ahora, hasta la efectividad de una vacuna, ¿sí? El método científico es el método por excelencia para hacer eso. Pero hay otras cosas que no se pueden demostrar. Por ejemplo, el amor que sentís por tu papá, ¿cómo lo demostrás científicamente? ¿Con un abrazo, con un beso, con una actitud? No hay forma de demostrarlo y es una realidad tan fuerte en las personas que, bueno, es parte de la realidad eso también. Y no se puede demostrar, y es cierto. ¿Sí? Entonces, dentro de la rama de la ciencia, el método científico es lo que gobierna y es excelente. Si vamos a aplicar el método científico para cosas que no son su ámbito, no va a funcionar. ¿Está? Entonces, ahora sí, por favor, pongamos acá este grafiquito. Por favor, pónganlo en la carpeta. Como título pongan método científico. De agarrar este dibujito, va a ser un poquito más chiquito. Todos ven bien y escuchan bien, ¿no? Chicos. Sí, profe. Sí, profe, sí, profe. Perfecto, gracias. Entonces, acá de título ponemos método científico. Esto sí me interesa que lo tengan. Más que nada, cópienlo así, miren. Este grafiquito. Vayan avisándome a medida que van terminando de copiar el gráfico. Yo sí los voy contando de mientras, pero ustedes vayanlo copiando, por favor. El método científico a ver, cuando uno aplica el método científico está haciendo ciencia. El hacedor de ciencia es un científico. No necesitan 20.000 cartones y yo tengo un montón de posgrados, etc.
Pero no necesitan todo eso para aplicar el método científico y generar en ustedes conocimiento científico. ¿Sí? Con aplicar el método científico ya están haciendo ciencia. ¿Qué pasa? Después hay una cuestión de credibilidad. No es lo mismo creerle a un profesional que tiene una vida aplicando el método científico que en gente que recién está empezando. Pero eso es una cuestión de credibilidad. Ustedes pueden llegar a verdades tan ciertas como yo aplicando este método, ¿sí? Y de hecho, en el proceso que están de formación, vamos a aplicar este método muchas veces y también vamos a estudiarlo ya aplicado, ¿sí? Entonces, ¿se entiende lo que digo, no? Ustedes, con la edad que tienen, aplican el método científico y están haciendo ciencia, ¿sí? Están llegando a esos conocimientos solitos. Método científico. Primero observamos el fenómeno, ¿sí? Después formulamos una hipótesis. ¿Qué sería esta partecita de formular la hipótesis? Hacemos como un esquema, una explicación de qué es lo que estamos observando o cómo funciona lo que estamos observando, ¿sí? Entonces, cuando explicamos cómo está funcionando lo que estamos viendo, generamos una hipótesis. ¿Qué pasa? La hipótesis es eso, una hipótesis. No sabemos si es totalmente cierto lo que estamos describiendo. Entonces, ¿qué se hace? Una experimentación. Vieron que siempre que en las películas quieren mostrar que una persona científica le ponen tubos de ensayo, una mesa que hay algunos preparados, algún microscopio y demás. Bueno, todo eso es parte de la experimentación. ¿Qué se hace en una experimentación? Se hace como una pequeña abstracción de la realidad, del fenómeno que queremos estudiar, ¿sí? Ahora lo vamos a ver aplicado, ¿no? Sí, profe. Entonces, cuando experimentamos, cuando hacemos los experimentos, luego de los experimentos se formulan teorías o leyes. ¿Cuándo va a ser una teoría? Por ejemplo, la teoría de Darwin. ¿Por qué es teoría y no es una ley, Darwin? Porque la teoría de Darwin, de la evolución de las especies, por ejemplo, es la teoría de la evolución. ¿Por qué es teoría? Porque hay un montón de evidencia donde esto que dice Darwin se cumple y se cumple a la perfección, ¿sí? La evolución de las especies, cómo las especies fueron transformándose a sí mismas y cómo la selección natural fue eligiendo algunas criaturas o algunas modificaciones de esas criaturas y no otras que se terminaron extinguiendo. Como todas esas se forman, bueno, todo eso funciona perfecto, pero hay baches que no se pueden demostrar. Por ejemplo, que el hombre viene del mono, que son las cosas más típicas que se dicen en la televisión y demás. Es una teoría. ¿Por qué? Porque están los eslabones perdidos, esos datos que faltan para demostrar esa teoría. Después, en otros intervalos de tiempo funciona bárbaro, como el hombre evolucionó. Es más, chicos, desde el 1500 hasta hoy, los peruanos aumentaron de estatura 10 centímetros. ¿Por qué? Porque los españoles incorporan el ganado a América. El ganado no es de acá, sino que es traído de Europa, ¿sí? ¿Qué pasa? Bueno, después se reprodujeron tanto estos animales que, bueno, nosotros somos uno de los principales exportadores de carne, ¿no? Pero no son oriundos de acá, estos animales. Bien. Los peruanos medían 10 centímetros menos. ¿Por qué? Porque su dieta estaba basada en cereales, pescados, aves pequeñas, ¿sí? Pero no ganado. La incorporación del ganado a su dieta, de la carne roja a su dieta, ¿alguien está preguntando? Bien, perfecto. La incorporación de la carne roja a su dieta hizo que aumentaran la estatura. Totalmente demostrado con el método científico, ¿sí? Pero bueno, volvemos a lo mismo. Darwin es teoría, no es ley. ¿Por qué? Porque se cumple, pero por periodos. Falta información, faltan pruebas. En cambio, por ejemplo, la ley de gravedad o las leyes de los gases ideales que vieron con Nancy, son leyes, ¿por qué? Porque se cumple siempre y se demuestra al 100% que es así. ¿Sí? No es que no falla nunca, sino que tenés toda la documentación, toda la muestra, toda la... ¿cómo es? La evidencia, esa es la palabra correcta. Toda la evidencia de que
ese fenómeno se comporta de esa manera. La diferencia entre teoría y ley, ¿se comprendió? Sí, profe. Perfecto, perfecto. Me gusta partir de estas cositas que son básicas antes de entrar a física, primero porque recuerdan muchas cosas que vieron antes, ¿no? Y después ponemos los pies donde tienen que estar, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Este método es excelente, ¿eh? El método científico, yo lo uso y vivo de esto prácticamente. Pero, claro, al ser tan bueno, queremos abarcar todo con el método. Y no, hay cosas que no se pueden demostrar, ¿sí? Y también son reales. Bien. Aparte también hay una cuestión, que por cuestiones de tecnología, de limitaciones tecnológicas, hay cosas que no se pueden demostrar. Pero las tomás como ciertas porque sabés cuál es la limitación, ¿sí? El método científico te da el método científico te permite decir, sé y no sé. Estas cosas las sé, estas cosas no las sé. Estas cosas, cuando avance la tecnología, puede ser que se puedan demostrar, pero hoy no son leyes, son teorías. ¿Se entiende? Nos ubica donde estamos. Bien. Es más, ¿por qué doy este método científico? Porque, sobre todo hoy, que estamos en un mundo que, parezca que no, maravilloso en abundancia de recursos de todos lados, de alimento y sobre todo de información, que es el mundo de donde les toca vivir a ustedes, chicos. Hay mucha información que es excelente y también muchísima información que no es buena. ¿Y cómo ustedes van a poder diferenciar siempre si lo que le están diciendo es verdad o mentira? Bueno, en lo que hablamos de ciencia, con el método científico, ustedes pueden establecer si están en condiciones de decir, de aceptar algo como teoría o como ley. Si vos me das los datos, primero siempre los datos. Si vos me das los datos, pero desde... Nosotros estamos en física, ¿no? El método científico se aplica a toda la ciencia. Desde lo económico hasta lo físico, primero los datos. Cuando vos tenés los datos, sabés el procedimiento y cómo se llegó a las conclusiones. ¿Está? No es lo mismo calcular vos que te den el cálculo resuelto. Si te dan el cálculo resuelto y vos no sabés cómo llegaron a esos datos, que es esto, lo que estamos viendo ahora, estás con incertidumbre, tenés que creer, y creer no es científico. Demostrar es científico. Creer entra en otras ramas de conocimiento. Bien. Entonces, dado el método científico, vamos a involucrarnos, vamos a empezar a meternos en lo que es la física. Con Nancy también habrán visto la diferencia entre los fenómenos físicos y los fenómenos químicos, ¿sí? Es importante esta diferencia. Esto, por favor, anótenlo. Abajo del cuadrito del método científico ponemos diferencia entre fenómenos físicos y fenómenos químicos, como título. Y ahora vamos a ver algunos ejemplos. Si yo me apuro mucho, ustedes me avisan, chicos, ¿eh? Bien, después de definirlos, los fenómenos físicos y los fenómenos químicos, vamos a ver algunas imágenes. Yo pongo imágenes para que sea un poquito más entretenido, digamos, ¿no? Yo escucho como que entran mensajes. Ah, no, pero es el WhatsApp, entonces. Perdón. Entonces, les decía, ahora les voy a mostrar una serie de imágenes que lo hice en imágenes para que sea un poco más entretenido y no dar tantas palabras aburridas y monótonas. Igual ustedes, a medida que voy mostrando las imágenes, van escribiendo el nombre de lo que estoy diciendo en la carpeta, ¿sí? Entonces, fenómenos físicos son aquellos cambios en los que las sustancias no se transforman en sustancias diferentes, debido a que no son alteradas en su estructura interna. Si esto lo queremos resumir, ponemos entre paréntesis, para que ustedes se lo acuerden bien, no hay cambios en la sustancia. ¿Sí? Ahora vamos a ver cuándo no hay cambios, ¿no? Pero básicamente, para resumirlo, sería esto. Los fenómenos químicos son aquellos donde hay cambios en la sustancia, ¿no? Se transforma la sustancia en otras diferentes debido a que es alterada su estructura interna.
Ahora vamos a ver todo esto. ¿Sí? Esto lo podemos resumir como hay cambios en la sustancia. Y para organizar un poquito esto que estamos hablando, acá vamos a hacer un pequeño esquema. Todo lo que vamos a ver de física, esperen que me traigo la tablita para escribir, que tengo una tablita nueva. Ahí va. Miren, así vamos a analizar todo. ¿Verdad? Vamos a tener siempre un estado 1, ¿sí? Y lo que estamos estudiando sería esto. Este sería el objeto de estudio, en el estado 1, ¿sí? Por lo general, lo más común es que pasa un periodo de tiempo. Que es lo que duraría el experimento. Y acá volvemos a estudiar el mismo, o sea, lo que estoy dibujando acá, este mismo cuadradito, es el mismo experimento, ¿no? Dejamos pasar un periodo de tiempo y vemos el estado 2 del experimento. ¿Sí? Por ejemplo, ¿sí? Estamos haciendo un experimento, una reacción química, y la reacción química, por lo que calculamos, ¿no? Utilizando el método científico, la hipótesis es que la reacción va a producirse en 5 minutos. Entonces, ponemos todos los, si esto fuera químico, ¿no? Ponemos todos los reactivos, todo lo que queremos que reaccione acá, esperamos 5 minutos y vamos al estado 2 a ver cómo reaccionó. ¿Se entiende cómo es el esquema? En casos más físicos, por ejemplo, supongamos que tenemos que estudiar una explosión. Entonces ponemos acá los explosivos, las detonaciones, los efectos de una explosión dentro de un auto, por ejemplo. Supongamos que acá tenemos el auto y le ponemos explosivo, explota, esperamos que pase el periodo de tiempo para no lastimarnos nosotros, ¿no? Cuando caen todas las partes del vehículo y demás, vamos, revisamos y vemos los daños que causó ese explosivo. ¿Se entiende? Si fuera un auto en la carretera, en el estado 1, el auto está en el kilómetro 1 de la autopista. Dejamos pasar 20 minutos. A la pelota, están todos llamando. Dejamos pasar 20 minutos y vemos en qué kilómetro quedó el auto. Quedó en el kilómetro 25 de la ruta, por decir algo, ¿no? Entonces siempre estamos analizando el estado 1 y el estado 2. Bien, ahora cuando les muestre las imágenes vamos a estar pensando en eso, ¿sí? Si en el estado, del estado 1 al estado 2 no hay cambio en la sustancia, no hay cambio en la sustancia, quiere decir que el cambio es físico, porque no cambió la sustancia. Ahora, si presenciamos un cambio de la sustancia desde el estado 1 al estado 2, ahí sí hay un cambio químico. ¿Estamos? Entonces vamos a ver algunos ejemplos. ¿Se entendió esto? ¿Lo copiaron todo? Sí, profe. Bien, paso entonces. Esto después es lo que me tienen que entregar, ¿sí? Por eso les pregunto. Y si les falta algo, después miran el videito. Igual tienen las filminas extra. Lo que pasa es que me gusta completarlas en clase porque ustedes la graban más después. O sea, se acuerdan más cuando uno va modificando el archivo. Acá vamos a decir magnetismo, escribo en la carpeta. La pregunta es, ¿el magnetismo es un fenómeno físico o un fenómeno químico? Físico. Totalmente físico, porque si en el estado 1 tenemos los imanes así con sus campos magnéticos, vemos el estado 2, esto no se va a alterar, va a seguir siendo hierros imantados y el campo magnético. Así que esto es un fenómeno físico. ¿Sí? Entonces ustedes ponen magnetismo y ponen al lado fenómeno físico. Esa es la idea con los distintos fenómenos que voy a mostrar ahora. Y en estos más o menos los comento yo, pero después lo dicen ustedes. Por ejemplo, quemar un papel, ¿es un fenómeno físico o un fenómeno químico? Químico. Químico, totalmente.
Ustedes ponen quemar un papel, fenómeno químico. Bien, vamos a otro. A ver, me están mandando un segundo. Vamos al próximo, al otro. Quemar un papel. Esto sería lava. ¿Sabes lo que es la lava, no? Sí. Sí. Sí, El lava tiene con B corta, ¿no? sí, con B corta. Sí. La lava, ¿qué es? ¿Un fenómeno químico o un fenómeno físico? Pensemos en la lava, pensemos en los borbotones estos de lava que salen expulsadas de este volcán. Fenómeno físico. Físico, Su fíjense. sustancia nunca cambia. Muy bien, porque esto sería roca fundida, lo que tenemos acá, en estado líquido, y ponele, supongamos que este es el estado 1. El estado 2 sería este que está acá. Voy a poner con otro color. Así. El estado 2 sería este, que sería la roca de nuevo sólida, ¿no? ¿Sí? Esto es roca fundida y esto es roca en estado sólido. ¿Sí? La lava es eso, roca fundida. Tiene un montón de minerales y demás. Es un cambio de estado del líquido al sólido. La lava, como acá tengo roca fundida y acá tengo roca ya cristalizada, o sea, sólida, siempre es roca, nunca cambió. Entonces esto es un cambio físico. O sí, un cambio físico o un fenómeno físico. Todavía soy medio malo escribiendo. Me había puesto bastante bien, pero después como no di muchas más clases así online, se me fue un poco la caligrafía con el lapicito este. Bien, vamos a ver qué sigue. ¿Un huracán es un fenómeno físico o un fenómeno químico? Físico. Muy bien, porque siempre tengo las partículas de aire que mezclan. En realidad, lo que no se ve el aire, sino se ve lo que arrastra, ¿no? Siempre son partículas tierra o, bueno, algunos. Todo lo que puede levantar el aire, digamos. Entonces, este es físico. Entonces escriben tornado o huracán, fenómeno físico. La aurora boreal. También, físico. Muy bien, físico porque en realidad esto demuestra lo que se ve en realidad estas son líneas del campo magnético de la Tierra. Por eso esto se da, esto es parte de física, ¿no? Todo esto es físico. Supongamos que este es el planeta Tierra. El Tierra, al igual que como si fuera un imán, porque lo podemos pensar tranquilamente así, esto está medido y demostrado, ¿eh? Esto es ley, no es teoría. Las teorías dicen cómo se forma el campo magnético de la Tierra, todavía no se sabe bien cómo se forma, ¿sí? Hay varias teorías, pero lo que es ley es que tiene campo magnético, ¿sí? Como si fuera un imán. Las líneas salen por el norte de la Tierra, ¿no? Y entran por el sur. ¿Sí? ¿Qué pasa? Hay vientos solares o partículas que salen del Sol, que supongamos que el Sol está acá. Todo esto se estudia, está súper demostrado y se calcula bastante también. Salen como partículas. ¿Alguna vez vieron las explosiones solares? Que son como cachitos del Sol que se van desprendiendo del Sol. No. ¿No? Bueno, es un fenómeno importante porque en Nueva York explosiones, igual tarda un montón en llegar esas partículas desde el Sol acá, tarda como un año, ponele. No me acuerdo la fecha exacta, pero el tiempo exacto, pero tarda como un año en llegar. La luz tarda un segundo, pero las partículas estas son mucho más pesadas. Supongamos que se desprenden estas partículas de acá, ¿no? Hacen todo este trayecto porque el Sol es una gran explosión, ¿no? Eso es como un horno que se va quemando constantemente. Y las partículas del centro van a la superficie y si hay reacciones en la superficie, están esos rayos del Sol que se llaman y explosiones solares. Esas explosiones solares emiten partículas
al espacio, para todos lados, en todos los sentidos, ¿no? Pero ¿qué pasa? Cuando esas partículas están en dirección a la Tierra, vienen viajando así, y son afectadas en su trayectoria por el campo magnético y entran en el norte, ¿sí? Y en el sur pasa lo mismo, aunque las líneas de campo, bueno, las líneas de campo que entran, bueno, pasa lo mismo. Las partículas hacen así, y ese como polvo solar, por llamarle de alguna forma, entran por el norte y por el sur. Por eso la aurora boreal, así se llama, se ve, sobre todo en el norte, es donde hay más concentración. En el sur no se ve tanto, pero en el norte se ve muchísimo más. Y lo ven que son como curvas y son como telas curvas, ¿no? Bueno, eso es por la curvatura del campo magnético, como cualquier imán, el campo magnético de la Tierra, ¿sí? Y por ahí ingresan a la atmósfera, ¿no? Entonces este es fenómeno físico. ¿Se comprendió más o menos? Sí, sí. Bien, vamos bien. La descomposición de la luz a través de un prisma, como hizo Newton, o un arco iris, que es lo mismo, nada más que estas son partículas de agua. ¿Qué sería? Físico, vamos todavía. Físico. Ustedes ponen descomposición de la luz. A ver qué tenemos. El óxido de los metales. Esta es una cadena oxidada. Químico. Químico. En el estado 1 tenemos el hierro y en el estado 2 tenemos óxido de hierro. E1 sería hierro. Este es el símbolo químico de hierro. Fe. Y en el estado 2 tenemos óxido de hierro. Fenómeno químico. A ver. Hervir agua en la olla. En el estado 1 tenemos agua. Químico. Ah, vieron, venían bien, ¿eh? En el estado 1, ¿qué tenemos? Cuando el agua está a temperatura ambiente. En el estado 1 tenemos agua. Sí. Y en el estado 2, ¿qué tenemos? Agua también. Agua, entonces, ¿qué es? Físico. 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 Todos los cambios de estado, chicos, son físicos. Por eso pongo estas plaquitas. Así ustedes lo recuerdan bien y arrancamos bien con estos temas. Todos los cambios de estado, sólido, líquido, líquido, sólido, sólido, gaseoso, gaseoso, sólido, que es la condensación, y después gaseoso, líquido y líquido, gaseoso. Todos esos cambios, sólido, líquido y gaseoso, con todas sus combinaciones posibles, son siempre físicos, porque no cambia la sustancia. Bien. Ahora, una explosión, ¿qué sería? Químico. 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 La explosión sería que primero tenemos Una bomba y después lo que queda. todas las partículas desparramadas, gran cantidad de carbono, gran cantidad de dióxido de carbono, radiación, ¿sí? Entonces este cambio es químico. Entonces ponen una bomba. Acá. La bomba es química. Los truenos, las descargas eléctricas, Físico. físico. Porque, fíjense, primero tengo en el estado 1, yo lo explico por si hay algún chico que no lo comprende, ¿no? En el estado 1 tengo una carga de electrones en las nubes, muy alta. Electrones se escribe así, el simbolito es así, una E con un menos arriba. Y abajo la superficie de la Tierra, que siempre es positiva. Cuando la carga esta es muy grande y el aire no puede ser aislante ya por la cantidad de diferencia de potencial que hay acá, se produce en el estado 2 el trueno, el relámpago. El trueno es el sonido solamente. Se produce el relámpago acá. Pero siempre tengo electrones. Nunca cambiaron los electrones. La nube va a quedar con menos electrones y el suelo va a quedar con más electrones, igual siempre es positivo el suelo. Pero siempre tuve electrones. Entonces estos fenómenos son físicos.
¿Qué pasó? Que se... ¡Vieja! ¡Anda a lavar los platos! Sí, profe, no pasa nada. La re ripió el profe, boludo. Se le cayó la mierda. Qué chupapico que sos, Todo. amigo. No puede decir, La no mandó se a la llamar, Pero re llamada, pelotudo, boludo. No pensé que lo ibas a hacer. Máximo, vos Amigo, también. ¿vieron? Dije eso y se fue el profesor. Justo Estoy Qué grabando, estoy pelotudo, grabando. amigo. Está grabando, te soy un aviso. capo, amigo. Gracias a mí se Claro. fue el profesor. Hora libre. A lo que se le cante el culo, dale. Está grabando, flaco. Te digo, Está de grabando onda. la llamada, boludo. No importa. Hora libre. Ay, boludo. Ay, amigo. ¿Y qué pasó? ¿Se le fue Wi-Fi? Creo que Ni sí. idea, Santi. Creo que sí. Me Se le fue el equivoqué. wifi. ¿Y qué hacemos? ¿Nos quedamos o nos vamos? Nos quedamos. ¿A qué? ¿A qué nos estén grabando? Sí. Amigo, te fuiste a la mierda igual. Sí, 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 sí. No, boludo, se me escapó. Fue sin querer. Le estaba hablando a mi vieja. Ay, qué hijo de puta, boludo. Che, Hugo, ahora el profe te tenés recontra fichado, amigo. Agarrate. Sigue grabando, flacote. ¿De onda te lo digo? Sí, yo sé. Le pifiaste Pero para, feo. pero para que sepa el profe. ¿No era hasta las 2:30? Una hora, ¿no era? Era hasta las 2:30, sí, sí, sí. A las 2:30, se le cayó 10 minutos. Ay, boludo. No, pará, que está grabando la llamada, amigo. Estoy dando llamada paja. Santi, yo escuché que te pagaba la plataforma, ¿no? Pará, amigo. Mucho, boludo.
Ya fue, nos vamos. Chao, yo me voy. Qué boludo, no se vayan. Claro, se joda. Igual ya casi termina la clase, boludo. Sí, igual se le cayó 10 minutos antes. Pero bueno. Por la duda, amigo. Después vuelve y explica y nos cagamos. No, pero si tiene Fiverr no le vuelve más. O Telecentro. Si tiene Movistar nos Uy, caga. ¿cuál hay? Yo tengo Fivertel y me anda re bien. Hijo de puta esta, te anda re bien. Me anda re bien, amigo. Meté Sí, con porque los estás en locos. pleno centro. Más vale, pa. Bueno, vos. Usá Telecentro afuera de pleno centro, boludo. No, tomátela, ni a gancho. ¿Qué hacemos? ¿Nos vamos? ¿No nos vamos? Ay, sí, mierda. Se unió. Ah, sos Dieguito, chistoso. ahí está el profe, ¿eh? Sos Preguntó, chistoso, Estefan. preguntó ¿Para por qué vos, seguís Está boludo. el haciendo profe, siempre amigo. honor al Está profe? el profe, Está el flaco. profe, gato. Preguntó por vos. Sí, 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 sí. Hugo, toca controlar. ¿Cómo que toca controlar? Si estoy en celular. Ah, pensé que estabas en ese 4x4 todo pateado, boludo. Madre mía. A ver, igual lo voy a tocar. Sí, yo también. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo manda alegría y cosas buenas. Dale a tu De tu cuerpo cuerpo alegría, alegría, Macarena. 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 Ah, ahora, amigo, ¿qué es eso?
Lo que después esto lo va a subir a la plataforma y seguramente lo vean a él y nos va a cagar a pegar a todo el mundo. No, 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 lo va a ver, pero no lo va a subir, me imagino. Se puede cortar. ¿Vos decís? Ya fue, guacho, yo me voy a la mierda, ya cumplí la hora, total. Mal, me re fui. Chao a la Dale, mierda. yo me quedo. Si nos quedamos igual.
¿No?